Las funciones exponenciales son las que se definen de la forma de f de x igual a elevado a x, donde a es un número real y nuestra variable, como siempre, sigue siendo la x, ¿vale? Sin embargo, nos podemos encontrar dos comportamientos muy diferentes. Cuando a es un valor mayor que 1, entonces la función que nos encontramos es una función exponencial estrictamente creciente en todo su recorrido. Pero si nos encontramos con un valor de a que está entre 0 y 1, entonces es estrictamente decreciente. ¿Qué es lo que pasaría si a fuera 1? Bueno, pues fijaos que si f de x igual a 1 elevado a x, no nos va a importar cuánto valga x, porque siempre la imagen va a ser 1. 1 elevado a algo siempre es 1. Entonces, si f de x es igual a 1 elevado a x, eso no se considera una función exponencial, puesto que nos da una recta horizontal situada sobre la ordenada 1. Solamente consideramos exponenciales a las funciones f de x igual a elevado a x con a distinto de 1, pero mayor que 0 necesariamente. ¿Vale? Y repito, si estamos entre 0 y 1 es decreciente estrictamente, y si estamos por encima de 1 estrictamente creciente. Una peculiaridad que cumplen todas las funciones exponenciales es que pasan por el punto, bueno, no lo digo, vamos a razonarlo. Si x, vamos a ir a los casos triviales, cuando x vale 0, ¿qué pasa? Bueno, pues no nos importa cuánto valga a, ¿verdad? Porque cualquier número elevado a 0 siempre nos da el mismo resultado, ¿verdad? ¿Cuál es ese? 1. Bueno, pues entonces para x igual a 0 siempre obtenemos la imagen 1. F de 0 igual a 1 para todos los casos. Por tanto, siempre os vais a encontrar que pasa por el punto 0, 1. Independientemente de cuánto valga a. Tanto si estamos por encima de 1 como si estamos por debajo, va a pasar siempre por el punto 0, 1. ¿Y por qué otro punto va a pasar siempre también? Pues otro punto trivial es el punto x igual a 1. ¿Qué pasa si x es igual a 1? Bueno, pues independientemente de lo que valga a, cuando x vale 1, f de 1 es a. No sé cuánto vale a, ¿vale? En concreto, pero valga lo que valga a, f de 1 siempre es a. Por tanto, si nos vamos al punto 1a, la función tiene que pasar por ahí, por el punto 1a, independientemente de que estemos por un valor de a mayor que 1 o menor que 1. ¿Qué es lo que pasa? Que si el valor de a es mayor que 1, entonces la imagen correspondiente a a tiene que estar por encima de la de 1. Mientras que aquí en este segundo caso, como estamos con valores de a que están entre 0 y 1, entonces al obtener la imagen de 1, esa imagen que se encuentra en a tiene que estar situada por debajo de 1, pero siempre por encima de 0, ¿vale? Porque una peculiaridad que tienen todas estas funciones exponenciales de base positiva es que siempre quedan por encima del eje x, del eje de abscisas, independientemente de cuál sea su valor. Alguien podría pensar, bueno, ¿y si resulta que la base a es negativa? Bueno, si la base a fuera negativa, entonces no estamos hablando de funciones exponenciales. Quiero que os toméis un minuto para pensar que lo que pasaría si si la base de la función exponencial fuera negativa. Imaginad, por ejemplo, que tuviéramos como base menos 2. Bueno, pues menos 2 elevado a 0 es 1. Estamos aquí. Muy bien, pasa por ese punto, es necesario. Menos 2 elevado a 1 pasa por menos 2, que estaría su punto A, sería menos 2 por debajo. Muy bien. Pero ¿qué pasa con los demás? Pues menos 2 elevado a 2 nos va a dar 4 en positivo. Menos 2 elevado a 3 nos va a dar menos 8 en negativo. Menos 2 elevado a 4 más 16 en positivo. Y así sucesivamente. Es decir, vamos a estar alternando signos positivos y negativos. Pero no solamente eso. Es que además no podemos encontrar la solución de un número con base negativa cuando el exponente no es entero. Si quisiéramos hallar menos 2 elevado a un medio, por ejemplo, pues eso no existe, ¿verdad? No está definida la raíz cuadrada de un número negativo. Y para cualquier otro valor decimal del exponente pasa lo mismo. No está definida la potencia de una base negativa con un exponente decimal. No tiene sentido. Porque ¿cuántas veces tienes esa base repetida? Si tú tienes, por ejemplo, menos 2 elevado a 3, pues tú sabes que eso es menos 2 por menos 2 por menos 2 y lo calculas. Pero si es menos 2 elevado a 2,5 o a 2,7, ya no es tan fácil hacerlo, no tiene definición matemática.
En el caso de las funciones exponenciales con base positiva, eso sí se puede hacer. Y se puede hacer porque siempre existen las raíces del orden que sea de un número positivo. Pero para las de un número negativo no siempre. Bueno, por tanto, en las funciones exponenciales las bases siempre son positivas. Y en función de si estamos entre 0 y 1 o por encima de 1, la función será estrictamente decreciente o estrictamente creciente, respectivamente, ¿vale? Y como he dicho antes, siempre pasan, independientemente de cuál sea el valor de a, siempre pasan por el punto 0, 1, 0, 1 y 1a. 1a. ¿En qué contexto se suele utilizar las funciones exponenciales? Bueno, sobre todo en ciencia y en economía. Por poneros un ejemplo, en el caso de la economía, por ejemplo, ya hemos visto en un tema anterior a este que el capital final depositado, un capital inicial en un banco durante una serie de años, a un rédito del R%, se calcula como C, que es el capital final, igual al capital inicial, multiplicando a 1 más R partido por 100 elevado a n, donde n es el número de años, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos una función exponencial de tal forma que la base va a ser 1 más r partido por 100. Este número de aquí, ¿cómo va a ser? ¿Mayor o menor que 1? Bueno, pues sabemos que evidentemente si estamos sumando 1 más algo, por muy pequeño que sea ese algo, siempre vamos a estar por encima. Entonces el capital va a crecer a través de una función exponencial con a mayor que 1, es decir, estrictamente creciente. ¿De acuerdo? Otro caso de otra aplicación en la que ocurre lo contrario, pues sería lo que se conoce en física como desintegración radiactiva. Si tuviéramos una serie de átomos radiactivos, en concreto de núcleos radiactivos, y ese número total al principio fuera n sub 0, pues transcurrido un tiempo vamos a ir teniendo cada vez menos núcleos radiactivos, porque esos núcleos radiactivos durante ese tiempo pues, se han ido desintegrando y emitiendo radiación, ¿vale? Entonces, ¿cómo es el progreso de la cantidad de núcleos radiactivos? Pues se mide a través de una exponencial. Lo que pasa es que en este caso, esta exponencial tiene una base un poco especial. Fijaos que aquí en el exponente tenemos un parámetro que es menos lambda multiplicando a otro que es t, el tiempo, ¿vale? La base es el número e, os debe sonar ya de temas anteriores, lo hemos visto un poquito por encima. El caso es que el número e es muy importante, sobre todo en ciencia, pero no solo. Y es muy recurrente. Y como he dicho, n sub 0 es el número de núcleos radiactivos iniciales y n el número de núcleos radiactivos finales. Bueno, entonces podríamos decir que como el exponente es menos lambda t y se están multiplicando, podríamos expresarlo como e elevado a menos lambda y a su vez elevado a t. De tal manera que en este caso tenemos una función exponencial cuya base es e elevado a menos lambda. Y el exponente es la variable t. Entonces aquí la base, si os fijáis, era un número estrictamente mayor que 1, porque es 2,70 y pico. Entonces, esto se podría poner como 1 partido de e elevado a lambda en positivo, todo elevado a t. Como es un número estrictamente mayor que 1, pues al ser una base estrictamente mayor que 1 elevado a un cierto exponente que es positivo, me da igual cómo de grande o de chico sea, en general esto suele ser muy pequeño, pero en cualquier caso, aun siendo muy pequeño, e elevado a algo siempre va a ser mayor que 1, porque en el caso más pequeño, en que el lambda fuera 0, e elevado a 0 es 1, pero lambda es siempre un poquito mayor que 0, ¿vale? Entonces, e elevado a algo un poquito mayor que 0 siempre va a ser un poquito mayor que 1. Por tanto, 1 entre algo un poquito mayor que 1 siempre va a quedar por debajo de 1. Es decir, estamos en este caso, en el que la base, a, que es en este caso 1 partido por e elevado a lambda, es un poquito menor que 1. Estamos entre 0 y 1. Por tanto, esto es una función exponencial estrictamente decreciente. La variable sería t y tendríamos una forma de este estilo, ¿de acuerdo? Si el tiempo inicial pues, fuera 0, pues en el tiempo 0 pues tendremos una serie de núcleos radiactivos, que en este caso no va a pasar por el punto 0,1 porque vamos multiplicando por n sub 0 esa función exponencial, ¿vale?
sino que aquí tendríamos el valor n sub 0 y con el tiempo pues va disminuyendo exponencialmente el número de núcleos radiactivos que tenemos, ¿vale? Repito, esto no es una contradicción con lo que hemos dicho antes. ¿Las funciones exponenciales siempre pasan por el punto 0,1? Sí. Lo que pasa es que aquí tenemos una función exponencial que está multiplicando a un cierto coeficiente n sub 0, ¿vale? Entonces, cuando esto valga 1, va a ser 1 por n sub 0, ¿vale? Estos son casos derivados del caso teórico inicial. Pero en el caso teórico inicial siempre pasa por el punto 0,1. Solo que si eso lo multiplicamos o hacemos otras operaciones, pues evidentemente todas esas cosas cambian. ¿Qué otras peculiaridades tienen estas funciones? Bueno, pues como veis, el dominio de definición en ambos casos va desde menos infinito hasta más infinito. La función no vuelve hacia atrás, si no, no sería una función, tendríamos varios valores para una misma x en su imagen, ¿verdad? Esto llega hasta más infinito y esto llega hasta menos infinito también, más infinito menos infinito. Dominio todo r. Igual que las funciones lineales y las parabólicas. Acordaos que en las funciones hiperbólicas, por ejemplo, el dominio de definición era todo r, salvo el valor para el cual el denominador se anulaba, en el cual había una asíntota vertical. Y en las funciones raíz, lo que ocurría es que estaba definido solamente desde un cierto valor hacia su derecha o hacia su izquierda, ¿vale? Ese cierto valor limitante era para el cual la raíz se anulaba. Más cosas, pues el recorrido, como hemos dicho, la función siempre queda por encima del eje X, ¿de acuerdo? Cuando la base es positiva, la función siempre queda por encima del eje X, por tanto el recorrido siempre va desde 0 abierto hasta más infinito, porque si os fijáis, aquí tenemos en y igual a 0 una asíntota horizontal que no llega a tocarse. En ninguno de los dos casos se acerca infinitesimalmente, pero no llega a tocarlo, ¿vale? Por tanto, el recorrido es desde 0 positivo, desde 0 abierto hasta más infinito, ¿vale? O r positivo. Tiene, como he dicho, una asíntota horizontal en y igual a 0. Y, bueno, en este caso no podemos encontrar argumentos de simetría, no hay extremos relativos ni absolutos. Y eso es básicamente todo.